Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 16 de mayo. La lección para hoy: Dios proveerá. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová de los ejércitos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Venimos en este nuevo amanecer, reconociendo que somos pecadores, suplicando su misericordia, ser cubiertos con el manto de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios eterno, porque por medio de Él, de lo que Él realizó, por amor a nosotros, somos limpiados y perdonados. Ahora, Señor, que vamos a estudiar esta lección, háblenos a la mente, escríbenos en la mente lo que ocurrió en esa relación de Abraham con Dios, Abraham e Isaac. Suplicamos sabiduría, Señor, para entender lo profundo que hay allí para nosotros. Gracias. Todo lo suplicamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios proveerá. Leamos allí en Génesis, capítulo 22, versículo 8, versículo 14 y el versículo 18. En el verso 8 dice: Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Luego el 14 dice: y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y en el 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cómo cumplió Dios su promesa de proveer? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué proveyó? Otra pregunta que hay que buscarle la respuesta. Veamos un poquito allí del capítulo 22 de Génesis. Veamos a Abraham y Dios. El ángel del Señor es
es el Señor mismo. O sea, el Hijo de Dios, Jesucristo, preencarnado, estando con Abraham, su siervo. De eso podemos ver en Génesis 16:7, Génesis 18:1, versículo 13, versículo 22, Éxodo 3, versículo 2, 4 y 6, y Jueces 6, 11 al 22. Y hay muchos otros citas. ¿Qué hace el Señor Jesucristo en ese momento? Recuerde que Abraham ya está en el monte Moria. Está ya por sacrificar lo que Dios le ha pedido. Lo que Dios le ha pedido, que es su hijo, su único. Interviene allí el Hijo de Dios en el último minuto para salvar a Isaac de la mano de Abraham. Nuevamente Dios se dirige a Abraham por su nombre, pero esta vez lo pronuncia 2 veces. Debido a la presión del momento. Abraham responde de la misma manera. Hinneni, en otras palabras, aquí estoy. A eso está ahí en el versículo 11, capítulo 22, versículo 11. Entonces dice, el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. No olvidemos, el ángel de Jehová es Cristo Jesús. Y Abraham, cuando le dice, entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Hinneni, aquí estoy. Ese es el tercer y último hinneni pronunciado aquí por Abraham en respuesta a Dios. La cadena de hinneni, o sea, la cadena de aquí estoy, sugiere una lección importante sobre la relación recíproca entre la experiencia vertical, o sea, de Dios y los seres humanos, y la horizontal de los seres humanos entre sí. Veamos el primer hinneni, o sea, cuando responde Abraham en el versículo 1, capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham. Este respondió, Hinneni, aquí estoy. Luego está el otro hinneni en el versículo 7, cuando el hijo, veamos, verso 7, después dijo Isaac a Abraham su padre, Padre mío. Él respondió, Hinneni, o sea, aquí estoy, hijo mío. Y el otro hinneni está en el versículo 11, cuando Abraham, después que Dios le había llamado 2 veces, Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy. La construcción literaria contiene un mensaje importante que debe analizar toda persona religiosa que ama a Dios, pero que excluye a la humanidad, así como el humanista social que solo se preocupa por la humanidad. La calidad
de la relación vertical entre Dios y Abraham depende de la calidad de la relación horizontal entre Abraham e Isaac, que a su vez depende de la calidad de la relación vertical entre Dios y Abraham. ¿Qué hay aquí? ¿Qué encontramos? Mi relación con Dios depende también de mi relación personal que tenga con mi prójimo. No puedo decir amar a Dios y despreocuparme de mi prójimo. Debo de tener también un compromiso con mi prójimo. El Señor Jesús lo dijo: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. También dice en su palabra que aquel que no ama a su hermano no puede amar a Dios, y viceversa. No puedo decir amar a mi hermano si no amo a Dios. Y eso lo vemos ahí. La religión de Abraham no es una religión de violencia contra otros seres humanos. El ángel del Señor lo detiene: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y añade: pues ya sé que temes a Dios. Abraham pasó la prueba. Dios sabe que le teme, no porque estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo, sino porque ama tanto a Dios que ahora puede identificarse con su dolor y tener una medida de su extraordinario amor, que estaría dispuesto por ese amor a sacrificar a su hijo. De la perspectiva del Nuevo Testamento, el padre Abraham, quien estuvo dispuesto a entregar a su único hijo, evoca a Dios Padre, quien de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. O sea, Abraham, al ofrecer a su hijo, está representando el dolor de ese Padre eterno que él vivió al entregar a su hijo que viniese a morir por nosotros. Pero hay más. La expresión del ángel: no me rehusaste, Hazak Mimeni, o sea, no me rehusaste a tu hijo, también la usa José cuando se refiere a la confianza de Potifar. Ninguna cosa, dice mi Señor, ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Se recuerda cuando la tentación de la esposa de Potifar a José. Allí utiliza esa palabra, Hazak Mimeni. La virtud reconocida por el ángel en Abraham no es tanto su disposición a sacrificar a su hijo por Dios, sino más bien su disposición a confiar en Dios y a depositar su fe en Él. Abraham confió tanto en Dios que incluso le confió a su hijo, no en el sentido de sacrificarlo para Dios, sino de confiar por fe que Dios se vería a sí mismo como el sacrificio. Ahora bien, una frase que se usó anteriormente para indicar la llegada de Abraham: Abraham alzó sus ojos y vio, se usa ahora de nuevo, ahí en el verso 4.
la atención de la historia para entonces a un gran carnero que Abraham ofrecerá en lugar de su hijo, en lugar del cordero que Isaac esperaba. El carnero marca la llegada definitiva de Dios. El lenguaje de este pasaje se repite en el texto clave del día de expiación, ahí en Levítico 16, donde también se ofrecía un carnero como holocausto. Ahí está en Levítico 16, 3 y 5. El paralelismo entre los dos pasajes es sorprendente. Así es de que el carnero que está enredado de sus cuernos, que fue el sacrificio en lugar de Isaac, nos lleva a lo que el Hijo de Dios realizaría 2000 años después, cuando Él se hizo humano, tomó nuestra naturaleza. Así es de que vamos a la lección, a lo que tenemos ahí escrito. Cuando Isaac preguntó por el animal para el sacrificio, Abraham dio una respuesta intrigante. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ahí está en 22:8. Ahí lo tenemos cuando dice: Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora, sin embargo, la forma verbal hebrea en realidad puede significar: Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. ¿Cómo? Dice, en la forma hebrea puede significar: Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. O sea que Dios mismo es el que será el cordero del sacrificio. El verbo proveer, jirelo, se usa de una manera que puede significar proveerse a sí mismo. O sea, él mismo ofrecerse a sí mismo en sacrificio por el pecador. Por ende, lo que vemos aquí es la esencia del plan de salvación, por el cual el Señor mismo sufre y paga personalmente el castigo por nuestros pecados. Allá con Abraham, el plan de salvación se le estaba explicando no solamente a Abraham, sino a toda la descendencia de Abraham. Las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza han quedado escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, ¿cómo cumplió Dios su promesa de proveer? Dándose a sí mismo. Él, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cómo lo proveyó? Dice, aquí habían dos preguntas, ahora entonces ya le encontramos la respuesta. ¿Cómo proveyó Dios su promesa de proveer? Al dar a su Hijo unigénito. ¿Qué proveyó? Por medio de él, redención y salvación para el ser humano. Leemos en Juan
capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Verbo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo ahí de él? El Verbo estaba con Dios, estaba allá en el cielo. Y ese Verbo, dice, era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego en Romanos, capítulo 5, versos 6 al 8, dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermanos, aquí encontramos la manera en que Dios ha provisto para ti y para mí el medio de ser perdonados, el medio de ser renovados, el medio de ser salvos. Allí en el monte Moria, mucho antes de la cruz, el carnero del sacrificio, trabado en un zarzal por sus cuernos, apuntaba directamente a Jesús. Es lo que dice ahí la lección. ¿Quién es? Porque si leemos nuevamente, allí en Génesis 22, después, allí en el verso 13, 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. ¿Quién estaba representado allí en ese carnero? ¿Cuándo se utilizaba el carnero? Porque habían dos animales que servían para sacrificar: el cordero y el carnero. El cordero lo usaban en los sacrificios diarios y el carnero se utilizaba en el día de la expiación, de la limpieza, el día de la limpieza, de la purificación del pecado. ¿Qué nos está diciendo ese carnero? Que él, su sangre, al ser derramada, él es el que estaba expiando los pecados de la humanidad. Allí a Abraham se le mostró el plan de salvación que vendría a realizar el Hijo de Dios, pero a un costo doloroso para el Padre, de entregar a su Hijo a la muerte. Por eso dice, Él es aquel que es provisto aquí. Como Abraham explica más tarde, en el monte de Jehová
será provisto o será visto. El mismo Jesús había señalado como expresión profética de Abraham cuando dijo, haciéndose eco de la declaración de Abraham, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo lo vio? Porque aquí está hablando el Señor Jesús. Ahí en Juan 8:56. ¿Cómo vio Abraham su día? ¿Cómo vio Abraham al Hijo de Dios? Lo vio a través de ese sacrificio. Miró en ese carnero al Hijo de Dios dando su vida por el pecador. Dios mandó, sigue diciéndonos, Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, no tan solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente del patriarca la verdad del Evangelio, para grabar en la mente de él el plan de redención, cómo Dios lo llevaría a cabo. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio que haría por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Así nosotros también veamos a través del dolor de Abraham de dar a su hijo, veamos a Dios Padre sufriendo al dar a su unigénito para que muriese en sacrificio por la humanidad. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía. Esta cita del Espíritu de Profecía es una continuación de lo que ocurrió en el día lunes 16 de mayo. Prestemos atención. Dice así: aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniera a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre. Pero su alma torturada no recibió alivio. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole palabras llenas de dudas e incredulidad. Pero Abraham rechazó sus sugerencias. Ni aun entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma, espaciándose en las evidencias de la bondad y la fidelidad de Dios. Se le había dado este hijo inesperadamente, y el que le había dado este precioso regalo no tenía derecho a reclamar lo que era suyo. Entonces, su fe le repitió la promesa: en Isaac te será llamada descendencia. Una descendencia incontable, numerosa como la arena de las playas del mar. Isaac era el hijo de un milagro y no podía devolverle la vida el poder que se le había dado. Mirando más allá de lo visible, Abraham comprendió la divina palabra, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Eso está en Patriarcas y Profetas,
página 129. Con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llevado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura, trató de aliviar el dolor de su padre y animó a sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Ahí está esto en Patriarcas y Profetas, página 147. Entonces, Abraham vio un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal, y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar, a ese lugar sagrado, y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. Ahí está en Patriarcas y Profetas 148. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como probar su fe, por lo que Dios le mandó sacrificar a su hijo. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Dios dio a su hijo para que muriera en la agonía y en la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara, basta. El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? Eso está ahí en Patriarcas y Profetas, página 150. Al final de la lección nos dice: esto que sucedió, ¿cómo nos ayuda a comprender mejor lo que sucedió en la cruz y lo que Dios sufrió por nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a lo que Él hizo por nosotros? Queridos hermanos y hermanas, aquí en la historia de Abraham, al llevar a su hijo al sacrificio, nos muestra cómo Dios Padre y su Hijo, por amor a nosotros, dieron todo para que tú y yo podamos ser salvos. Valoremos todo esto. Amemos a Dios, amemos al Hijo, seamos obedientes y vivamos por fe. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.